Acompañan el día de hoy en nuestro cuarto día de conferencias, jueves 20 de octubre, en nuestro simposio CICI 2022. Nuestra conferencia del día de hoy lleva por título Las matemáticas y la inteligencia artificial, en la cual nuestro conferencista platicará sobre cómo las matemáticas permiten construir modelos matemáticos de inteligencia artificial que mejoren los procesos predictivos y descriptivos dentro de cualquier industria. En la actualidad, estar familiarizado con la lógica detrás de la ciencia de los datos, machine learning y dominar los lenguajes de programación es indispensable para cualquier profesional. Se hablará del panorama de tecnologías y tendencias con la que las empresas están encarando el desarrollo de aplicaciones modernas o nativas de nube para transformar sus negocios. Nuestro conferencista actualmente trabaja como director del Colegio de Matemáticas Bourbaki, es fundador del mismo colegio, así como de sus filiales dedicadas a las matemáticas financieras, Bourbaki Finanzas, y la consultoría especializada en ciencias de datos, Bourbaki Analytics. Estudió matemáticas en la UNAM, después una maestría en matemáticas puras en University Toulouse y el doctorado en Oxford University en lógica matemática. Además, ha sido profesor de análisis matemático en Corpus Christi College, Oxford. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Carlos Alfonso Ruiz Guido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Ok. Si no usara micrófono, ¿se escucha bien? No, ok, está bien, entonces voy a usar el micrófono. Bueno, número uno, me gustaría agradecer al CICI, en particular a Eligio, él fue la persona que me invitó, y a partir de ahí a sus organizadores, les agradezco mucho la oportunidad, no teníamos el gusto de conocernos, pero estoy muy agradecido que aún así hayan aceptado invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Además, tiene relativamente poco que me mudé a Mérida. Yo originalmente soy de la Ciudad de México. Y aunque di una plática en el CIMAT hace más o menos un mes, yo sin lugar a dudas tengo una vocación como profesor. Entonces, la conferencia que di fue más relacionada a investigación. Entonces, puedo considerar esto mi bienvenida a Mérida, porque estoy con estudiantes y es algo que a mí me gusta. Entonces, estoy muy contento de estar aquí. Como lo mencionaron, soy matemático, entonces yo espero, número uno, que a ustedes les gusten las matemáticas, y si no les gustan las matemáticas, entonces están en un grave problema. Pero el problema es más grande para mí si no les gustan las matemáticas. Voy a tratar de convencerlos de la utilidad que tienen las matemáticas para resolver problemas relacionados con inteligencia artificial. Es importante mencionar que yo no pienso que las matemáticas sean una solución última, es decir, no es la parte más importante de la inteligencia artificial. Quiero comenzar diciendo eso. Hay muchos otros aspectos, por ejemplo, los aspectos tecnológicos, el conocimiento del problema, que en la industria se conoce como el conocimiento del negocio, es decir, entender cuál es la necesidad de nuestro cliente o la necesidad de cuáles son las sutilezas dentro del problema. Entonces, tanto la tecnología, por ejemplo, los lenguajes de programación, con los que yo me imagino que ustedes están razonablemente familiarizados, el entendimiento del problema, yo pienso que es muy importante. Dentro de los lenguajes de programación, por supuesto, está el manejo de base de datos, es decir, yo a cualquier persona que esté interesada en dedicarse a la inteligencia artificial, dedicarse a la ciencia de datos, machine learning, ese tipo de ideas, yo les recomiendo que tengan una sólida formación como programadores, que tengan una familiaridad con bases de datos. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan escuchado SQL, este tipo de programas, son muy importantes que ustedes estén familiarizados. Entonces, hay otros aspectos, además de las matemáticas, que son muy importantes si ustedes están interesados en dedicarse a esa área. En la industria y en la academia, una persona que no programe con fluidez, una persona que no tenga un manejo ligero de las bases de datos, no es un candidato ni a ser un profesional competitivo, pero tampoco a ser un buen académico, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista,
programar bien, estar familiarizado con más de un lenguaje de programación. En su caso, digamos, para cualquier persona con un lenguaje de programación está bien, pero en su caso mi recomendación es que programen en más de un lenguaje, y para mí es como, seguramente en muy pocos años, es como hablar inglés, es como escribir a máquina hace 100 años, es como saber utilizar Excel, como saber utilizar la computadora. Entonces, programar, yo tengo alumnos que se dedican son historiadores, alumnos que son médicos y están interesados en programación, están interesados en utilizar esas técnicas para resolver los problemas que a ellos les interesen. ¿De acuerdo? Entonces este es el caveat más importante. Aunque yo voy a hablar de matemáticas y voy a tratar de convencerlos de lo emocionantes que pueden ser las matemáticas para resolver este tipo de problemas, los lenguajes de programación y la técnica es fundamental, ¿sí? Yo cuando trabajo con alguien, si no es un buen programador, no es un candidato para nada. ¿De acuerdo? Entonces, esfuércense en ser buenos programadores, esfuércense en tener experiencia en esta área, porque eso les va a ayudar y les va a abrir muchas puertas. ¿De acuerdo? Dicho eso, hoy vamos a hablar de matemáticas, que es prácticamente lo único que me interesa en la vida. Soy un apasionado de las matemáticas. Yo pienso que es una herramienta increíble para podernos comunicar y para resolver problemas. Más o menos le di una pasada a la presentación y no va a haber integrales, no va a haber despejes complicados, no va a haber fórmulas aburridas, pero sí van a haber ideas que desde mi punto de vista, 5 de ellas yo elegí, son las más importantes para entender las aplicaciones de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, se le puede hacer. Entonces, la plática está dividida en 3 partes. Primero voy a hablar sobre lo que el nicho dentro de la inteligencia artificial en el que me voy a concentrar. Voy a hablar de modelos de machine learning. Para mí, la inteligencia artificial de la que quiero hablar hoy es un subconjunto, es una parte de los modelos de machine learning, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea general de machine learning? Es un modelo que entre más datos tengamos, mejor se comportará el modelo. El performance va a ser mejor. ¿De acuerdo? Esto es obvio desde muchos puntos de vista. Imagínense que ustedes son médicos, entonces entre más personas ustedes como médicos traten, entre más casos conozcan, pues su performance como médicos, su calidad para predecir si una persona está enferma o no está enferma, o para pronosticar cuál debería de ser el tratamiento adecuado, va a mejorar, ¿sí? Entonces, esa es la promesa detrás de Machine Learning. Machine Learning es aprendizaje de máquinas y entonces, entre más datos tengamos, las máquinas aprenden mejor. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hablar de la inteligencia artificial, que es un subconjunto de Machine Learning. ¿De acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial, entre más datos tenga, mejor se va a comportar, ¿sí? No va a hablar de robótica, no va a hablar de otros aspectos que tradicionalmente podríamos incluir dentro de la inteligencia artificial. Solamente voy a hablar de modelos matemáticos entrenados con bases de datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Para que esto sea mucho más fluido, yo les agradezco que me hagan las preguntas en el momento en el que las piensen y no se esperen hasta el final. Vamos a estar aquí 1 hora y media, 2 horas, y yo entiendo lo que significa estar sentado 1 hora y media o 2 horas, escuchando hablar de matemáticas, especialmente. Entonces, para que esto sea mucho más interesante para ustedes, les agradezco mucho que me hagan sus preguntas, ¿de acuerdo? A mí me va a ayudar mejor a entender quiénes son ustedes, qué saben y cuáles son sus inquietudes cuando ustedes me hagan las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, interrúmpanme, con mucho gusto podemos platicar. No somos muchos, entonces no creo que arruine la fluidez de la charla si ustedes me detienen y me hacen preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Muy bien. Entonces, primero voy a hablar de casos de uso de la inteligencia artificial para que ustedes entiendan
a qué me refiero, en qué estoy pensando cuando digo inteligencia artificial. Después voy a hablar, aunque esta no es una charla histórica y yo no soy historiador, a mí me parece importante que ustedes conozcan un poco del desarrollo histórico de la inteligencia artificial. Entonces lo voy a hacer por medio de algunos personajes importantes, célebres dentro de la inteligencia artificial, para que ustedes entiendan. Para mí será muy importante que ustedes entiendan cuáles son los problemas a los que se enfrentaron, por ejemplo, las primeras personas que pensaron en problemas de inteligencia artificial. ¿Cuál era el state of the art de la inteligencia artificial en los 50? ¿Cuál era el state of the art en los 80? ¿Cuál es el state of the art en este momento? ¿De acuerdo? Entonces esa es la segunda parte de la que voy a hablar. Y al final, como les comenté, he elegido cinco ideas matemáticas que son importantes para explicar cuál es la importancia o cómo se usan las matemáticas en inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Muy bien. El pizarrón lo usaré en ese momento, solamente en ese momento, al final, cuando hable de estas 5 ideas, solo para escribir algunas fórmulas, quizás hacer algunos dibujos que a ustedes los puedan ayudar a entender mejor estas ideas. ¿Sí? Solo para saber, ¿todo el mundo aquí tomó algún curso relacionado con probabilidad y estadística? ¿Todo el mundo aquí tomó un curso relacionado con álgebra lineal, por ejemplo? ¿Sí? O sea, si yo digo una combinación lineal, ¿todo el mundo entiende a qué me refiero? ¿No? Bueno, ok. Muy bien, entonces voy a continuar. Ok, entonces yo elegí cuatro soluciones que propone la inteligencia artificial, que aunque no es una lista exhaustiva, yo pienso que sí es una lista imprescindible. O sea, esta lista contiene los imprescindibles de la inteligencia artificial hasta el momento. Estos ejemplos que yo les voy a dar, sería difícil excluirlos, ¿sí? Es probable que yo me esté olvidando de algunos ejemplos, pero en cualquier resumen del estado del arte de la inteligencia artificial sería imposible no incluir estos ejemplos, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo es un modelo de lenguaje, se llama GPT-3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un modelo de lenguaje? Entonces, imaginemos que nosotros, voy a empezar describiendo distintas tareas que podría intentar resolver un modelo matemático de lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, una tarea que es quizás la más conocida de un modelo de lenguaje es el análisis de sentimientos. No sé quién haya escuchado sobre el análisis de sentimientos. ¿Alguien que lo haya escuchado? ¿No? Entonces, imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, una lista de tweets. Vamos a considerar todos los tweets que hablan sobre cualquier tema que ustedes elijan. El Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a escoger la familia de todos los tweets que se han escrito que hacen mención del Tren Maya. ¿De acuerdo? Entonces, un modelo de análisis de sentimientos lo que busca es hacer una predicción de cuál es el sentimiento, si positivo o negativo, de este tweet. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero construir un modelo al que yo le inyecte un tweet cualquiera que hable sobre el Tren Maya, vamos a suponer, y qué es el output o qué es lo que me entregará este modelo respecto a este tweet. Me entregará un +1 si el sentimiento es positivo o un -1 si el sentimiento de este tweet es negativo. Es decir, si tiene una mala opinión sobre el Tren Maya o si tiene una buena opinión sobre el Tren Maya. ¿De acuerdo? ¿Cómo ustedes resolverían este problema de manera intuitiva o de manera ingenua? Imagínense que yo les doy un tweet y entonces lo que ustedes están buscando es una regla de decisiones, un modelo matemático que ustedes pueden programar, por ejemplo, que cada vez que ingresan un tweet a la computadora, les regresa el sentimiento positivo o negativo de este tweet. No voy a hablar por el momento de cómo se ingresa un texto a la computadora, porque hay una parte técnica, se llama procesamiento del lenguaje natural. Esto es de lo que yo les hablaba.
tener la capacidad de utilizar un programa para procesar textos, ¿de acuerdo? Entonces, intuitivamente, ¿cómo podrían resolver este problema del análisis de sentimientos de un tweet? ¿A quién se le ocurre alguna idea? Escucho, ¿sí? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Said. Si quieres, dilo y yo lo repito para que todos lo escuchen. O sea, puedes pensar en cualquier conjunto de reglas. No tienes que ser tan específico de cuál va a ser la función que vas a definir. ¿Sí? O sea, me pregunta Said. Me pregunta Said que si estoy hablando en sentido de programación. Y no estoy pidiendo una respuesta técnica, no estoy pidiendo una función de Python. Estoy pidiendo simplemente cuál sería su idea para decidir si un tweet es positivo o negativo. Pues haría pues una lista en el que pondría como que varias palabras en que definan ese tweet como malo. Entonces, al contener tantas, entonces al momento de meter el tweet tiene tantas palabras negativas más que las positivas, calificaría ese tweet como negativo. Muy bien, perfecto. Eso es exactamente lo que yo estaba buscando, ¿no? Felicidades ahí. ¿Sí? Es decir, déjenme repetir, espero decirlo correctamente, la idea de Said. Nosotros tenemos un tweet que contiene algunas palabras, y entonces si yo soy capaz de construir un diccionario con un conjunto de palabras positivas, por ejemplo, maravilloso, extraordinario, increíble, todo lo que ustedes quieran, o terrible, calamidad, todas las palabras malas que a ustedes se les pueda ocurrir. Entonces, ¿están de acuerdo que si yo tengo un texto, yo simplemente tengo que buscar la lista de palabras positivas que aparezcan, la sumo y le resto el número de palabras negativas que aparezcan, ¿no? Si esto es positivo, entonces yo diría que este tweet es positivo porque contiene más palabras positivas. Si este tweet es negativo, entonces si esto es esa suma es negativa, yo diré que es un tweet negativo. ¿Están de acuerdo? Es una idea, aunque ingenua, es una idea poderosa en la que se basan los primeros modelos de Machine Learning. ¿Sí? Entonces a mí me gusta provocar a los estudiantes jóvenes de Machine Learning y decirles que Machine Learning es tan ingenuo como eso que acabamos de describir. ¿Sí? O sea, es una combinación lineal entre palabras positivas y palabras negativas. Es una suma con pesos positivos a las palabras positivas y una resta o una suma con pesos negativos a las palabras negativas. No es mucho más que eso Machine Learning. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros quisiéramos incluir ideas un poquito más sofisticadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué nosotros querríamos ideas más sofisticadas para predecir si un tweet es positivo o negativo? ¿Qué podría salir mal en esta estrategia que sugirió Said? Sí, adelante. Que una persona escriba varios tweets, ¿no? Haciendo comentarios malos o buenos, no afectaría en ese aspecto. Ok, o sea, una persona, estoy de acuerdo que podría escribir más de un tweet. Sin embargo, nosotros vamos a pensar, nosotros no vamos a identificar un tweet con una persona, ¿de acuerdo? Simplemente para nosotros un tweet es escrito por una persona de la que yo no sé nada. Lo único que sé de esa persona son las palabras que escribió en su tweet. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es su nombre? Daniel. Entonces, Daniel, sí es posible que esto pase. Es decir, puedo entender que a ti lo que te preocuparía es que una persona algunas veces escriba tweets positivos y algunas veces escriba tweets negativos. Déjame cambiar un poco la idea y decir que en un mismo tweet podrían aparecer tanto palabras positivas como palabras negativas, ¿sí? Pero esto está controlado por la idea original de Said, ¿no? Sumo las positivas, resto las negativas y entonces el resultado me va a dar el sentimiento, ¿no? ¿Sí? Un empate. Sí, adelante. Un empate de palabras. Ay, pensé que querías decir algo, ¿no? ¿Un empate de palabras? El empate y que puede ser neutral. Podría ser neutral, pero por ejemplo,
ahí podemos hacer un poco de trampa y no considerar, prohibir los empates, ¿sí? Nosotros podremos prohibir los empates de muchas maneras. Por ejemplo, imagínate que tú al peso de cada una de las palabras le pones un número con muchos decimales. De hecho, esto hacen las librerías de programación muchas veces. Pones un número con muchos decimales a las palabras positivas, sus pesos, o sea, sus importancias, y luego números con muchos decimales, casi al azar, a las palabras negativas. ¿Están de acuerdo que si yo escojo muchos decimales al azar, tendría que tener yo muy mala suerte para que se hagan cero, ¿no? Si yo elegí muchos decimales al azar. Esto de verdad es una estrategia que usan algunas de las bibliotecas que nosotros usamos. Entonces, hay forma de darle la vuelta a este problema y que no ocurran los empates. ¿Cuál es tu nombre? Diego. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Camila. Camila, sí. Podría pasar que, digamos, la persona está utilizando palabras positivas y desde el punto de vista técnico se califique como positivo, pero en realidad la persona haya dicho algo quizás sarcásticamente o de manera irónica. Entonces, desde el punto de vista humano es un comentario negativo. Muy bien, muy bien. Estoy completamente de acuerdo. Este es el principal problema, ¿no?, al que nos podríamos enfrentar nosotros. Es decir, el sentimiento positivo o negativo que tenga una palabra es subjetivo. Todo el mundo estamos de acuerdo en que nosotros podemos utilizar una palabra con dos sentidos distintos, ¿sí? O sea, nosotros podemos ser sarcásticos, pero también nosotros podemos hablar con un doble sentido o hablar irónicamente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, decir maravilloso puede ser sarcástico. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Yo, sobre este ejemplo, recuerdo cuando hice mi primer examen en la maestría. Yo estudié la maestría en Francia y le pregunté al profesor cómo me había ido y me dijo, c'est pas terrible. Y yo dije, bueno, no es terrible, ¿no? Entonces yo puedo estar muy contento porque no es terrible, ¿sí? Sin embargo, esa combinación de frases en francés, aunque terrible significa lo mismo, esa combinación de frases en francés significa no está bien, ¿sí? Entonces lo que me estaba queriendo decir el profesor es que había reprobado y me había ido muy mal en el primer examen y yo entendí algo completamente distinto. ¿Están de acuerdo que este tipo de problemas los enfrentamos todos los días cuando nos comunicamos con nuestros padres, cuando nos comunicamos con nuestra pareja? Es decir, la intención con la que yo digo una cosa, por supuesto que importa, ¿no? Es decir, no, digamos, si somos un poquito más específicos, la presencia o ausencia de palabras únicamente no determina el sentimiento del tuit. Son las combinaciones de palabras las que verdaderamente influyen en el sentimiento del tuit. ¿De acuerdo? ¿Qué importa? ¿Importa el orden? ¿Importa el contexto en el que yo estoy diciendo las palabras? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, los modelos de texto hace 30 años hacían lo que inteligentemente Said propuso. Sumamos las palabras positivas, le restamos las palabras negativas. ¿De acuerdo? Ahora, los modelos de texto actuales, los que usan las compañías, los que nos ayudan, por ejemplo, los que se utilizan para los chatbots, estos modelos, por supuesto que no tienen una lista de palabras, eso sería muy ingenuo, no funcionarían correctamente. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos una idea extra. ¿De acuerdo? Ese ejemplo de entender el contexto es fácil, ¿eh? Ese ejemplo de entender el contexto se resolvió hace 20 años, 15 años, más o menos. Déjenme explicarles cuál es un problema que hace, esto se publicó, ahí debe decir, en el 2020, ¿no? O sea, un problema difícil en el 2020. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo soy editor de The Guardian, este periódico inglés, y entonces yo quiero que una computadora escriba un artículo sobre algún tema. ¿Sí? O sea, estoy de acuerdo que suena ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque que una computadora con sus palabras explique algún tema
¿Están de acuerdo que suena muy complicado, no? Esto no es sumar palabras positivas y sumar palabras negativas. Esto es que una computadora tenga la inteligencia de escoger cuáles son las palabras que expliquen correctamente la idea que quiere explicar. ¿Sí? Este artículo lo escribió un modelo matemático, una red neuronal que se llama GPT-3, el autor de este artículo. Y a menos que ustedes sean native speakers, incluso si lo fueran, es muy complicado deducir solamente leyendo este texto que no fue un humano el que lo escribió. ¿Sí? Si gustan, al rato les puedo pasar la liga para que ustedes lo lean. Y es verdaderamente complicado darse cuenta que no fue un humano quien escribió este texto. La única indicación que le dimos, nosotros no le dimos un texto y le dijimos escríbelo con tus propias palabras, ni siquiera, ¿no? Eso ya sería difícil. Le dimos un tema y le pedimos que escribiera un artículo con no sé cuántos párrafos tenga, que hable en un lenguaje formal para que esto se pueda escribir se pueda publicar en un periódico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién no le sorprende que una computadora pueda hacer esto? ¿A ti? ¿Quieres preguntar algo? No. ¿A quién no le sorprende que una computadora pueda hacer esto? Para que se salga en este momento del auditorio. Es verdaderamente difícil, ¿no? O sea, imagínense el nivel de sofisticación que tiene que tener este modelo para que sea capaz de escribir un texto. Yo soy un poco cínico respecto al uso de la inteligencia artificial y yo pienso que dentro de unos 30 años más o menos, la mayoría de los textos que nosotros consumamos, un artículo no muy sofisticado, o sea, no un Pulitzer, no el Ulises de Joyce, pero sí un libro que nosotros leemos por placer, para entretenernos, un libro de bolsillo, van a estar escritos por modelos de inteligencia artificial. ¿Sí? O sea, yo creo genuinamente que muchos de los textos que nosotros nos entretienen van a estar publicados. O sea, estos textos incluyen guiones de series, estos textos incluyen artículos de opinión, incluyen, por supuesto, novelas policíacas, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, estoy convencido de que eso va a ocurrir en 30 años, más o menos. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Alguien tiene una duda sobre esto? ¿Nadie? Ok. Si los organizadores... ¿Alguien tiene una duda? Sí. Hola, sí me escucho. Buenos días. ¿Cuál es su Buenos nombre? días. Más que una duda es como un comentario para saber usted qué piensa sobre el tema, ¿no? ¿Usted cree entonces que en esos 30 años que dice que posiblemente varios artículos o cosas que nosotros leamos lo haga una inteligencia artificial fueran a afectar el trabajo de otras personas? Sin duda, sin duda. O sea, yo estoy seguro, por ejemplo, yo soy matemático, ¿no? Y yo estoy seguro que el trabajo de un investigador de matemáticas va a cambiar, por supuesto, en 30 años, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy convencido de que las computadoras van a ser capaces de demostrar, ya son capaces, ¿no? Ahorita les voy a poner un ejemplo, ya son capaces de demostrar teoremas matemáticos, ¿sí? O sea, uno de los problemas, no sé, seguramente están familiarizados o han escuchado hablar de la Olimpiada de Matemáticas, ¿no? ¿Sí? O sea, uno de los retos actuales de los modelos de inteligencia artificial es que puedan ser competitivos, un modelo que sea competitivo resolviendo problemas tipo Olimpiada. Esto es verdaderamente complicado por lo siguiente. Ustedes no quieren que la computadora sea capaz de hacer cálculos. Las computadoras son capaces de hacer cálculos, para eso son inventadas, ¿sí? Ustedes lo que quisieran es que una computadora sea capaz de leer un texto, el texto de un problema. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un triángulo equilátero, consideramos su centroide, trazamos una recta, ese tipo de problemas de Olimpiada geométricos, ¿no? Pero el texto puro, el texto en castellano. Y entonces que la computadora entienda este texto, es decir, que tenga un modelo de lenguaje, por supuesto, y que una vez que entendió el texto, sea capaz de, en un texto, escribir la solución de ese problema, escribir la demostración matemática, diciendo, supongamos por contradicción que este modelo, que este triángulo no cumple con lo que yo quiero demostrar, ¿no?
Entonces, lo que yo trazo estas líneas paralelas, las intersecto con este círculo, bla, bla, bla. Eso es, ¿están de acuerdo que es un problema dificilísimo? ¿Sí? Hay computadoras, hay modelos matemáticos que son capaces de resolver este tipo de problemas. ¿Sí? No a nivel ganar una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, pero sí son capaces de resolver este tipo de problemas. Y estoy seguro que en 5 años habrán modelos matemáticos que ganen una medalla de oro en la Olimpiada. ¿Sí? Entonces, sin lugar a dudas, creo que los trabajos de los matemáticos, los trabajos de los escritores, o de los periodistas, ¿le puedes dar hacia atrás? Déjenme ponerles este ejemplo, ¿no? Se llama AlphaCode. AlphaCode es un modelo matemático que adivinen qué es capaz de hacer. Programar, ¿no? Entonces, peor aún, no solamente los trabajos de las personas van a ser afectadas, sino los trabajos de ustedes que están interesados en programación van a ser afectados. O sea, van a haber computadoras que sean capaces de escribir un código que resuelva un problema. ¿Sí? Este algoritmo del que les estoy hablando, AlphaCode, es capaz de, sin duda alguna, de conseguir un buen trabajo en un examen práctico. ¿Sí? Es decir, ustedes postulen a un trabajo, en un trabajo bueno, es decir, un trabajo en un buen lugar. Entonces les van a hacer una entrevista, les van a hacer una entrevista técnica, y los problemas que les van a poner en un trabajo, no el más complicado, no estoy hablando de trabajar en Google, ¿sí? Pero un problema no tan complicado de programación, AlphaCode lo puede resolver, sin lugar a dudas. ¿Sí? Entonces, peor aún, no solamente se van a ver afectados los trabajos, sino sus trabajos se van a ver afectados. Mi trabajo se va a ver afectado. ¿Sí? Esto, o sea, insisto, yo soy un poco cínico en este sentido. Yo no creo que esto sea malo para los matemáticos o esto sea malo para los programadores. ¿Sí? O sea, yo pienso que van a ser herramientas que van a permitir que nosotros hagamos nuestro trabajo mejor, los matemáticos y los programadores. ¿Sí? No iba a hablar ahorita de ese ejemplo. Ah, bueno, sí. Justo es el ejemplo que sigue. ¿Le puedes dar 2 hacia adelante, por favor? Iba a decir, no sé si los organizadores me lo vayan a permitir, pero para que no se cansen cuando sea 1 hora, ¿les parece bien si hacemos 5 minutos de pausa? Para que puedan estirar las piernas y descansar un poco. ¿Sí? Entonces, eso seguramente les ayuda a mantener la concentración 20 minutos más. ¿De acuerdo? Muy bien, ok. Entonces, déjenme hablarles de este otro ejemplo de inteligencia artificial que desde mi punto de vista es muy importante. Lo que ustedes están viendo es quizás el mejor jugador de la historia de un juego que se llama Go. ¿Quién conoce el juego de Go? Sí. El juego de Go, los que conocen el juego de Go se van a insultar, pero el juego de Go es parecido al juego de ajedrez, ¿sí? Más o menos, ¿no? Entonces, el juego de Go, a diferencia del juego de ajedrez, es un poco más complicado, ¿sí? Computacionalmente es más complicado. ¿A qué me refiero con que computacionalmente es más complicado? Si yo en ajedrez miro el tablero, yo veo las posiciones de mis piezas, ¿están de acuerdo que lo que hace cualquier jugador de ajedrez es imaginarse cuáles serán los siguientes posibles movimientos? ¿De acuerdo? Esto se lo podemos pedir a una computadora, ¿no? Que calcule los posibles movimientos. Es una función determinista que en realidad no es difícil definirla, pero están de acuerdo que ya en ajedrez es muy complicado imaginarse cuáles son todos los posibles movimientos en 10 pasos adelante. ¿Sí? Es complicadísimo, ¿no? Entonces, aunque la función sea fácil de definir, computacionalmente esto es inviable. ¿De acuerdo? El juego de Go tiene la peculiaridad de que es exponencialmente más complicado que el juego de ajedrez en ese sentido. ¿Sí? Es decir, en el mismo número de tiros, la cantidad de posibles movimientos que puede haber en Go es mucho más grande que la cantidad de movimientos que puede haber en un tablero de ajedrez. Es decir, es un problema más complicado que el ajedrez para una computadora. ¿De acuerdo? Y un modelo que se llama AlphaGo, es un modelo que creó la misma empresa de AlphaCode,
logró retirar, después de perder tantas veces y tan mal contra la computadora, Lee Sedol, que es quizás, insisto, el mejor jugador de toda la historia, es el Michael Jordan del Go, se retiró. Dijo que ya no quería jugar más porque el nivel de creatividad que había logrado el algoritmo matemático, esta red neuronal que juega, que calcula los posibles movimientos y predice cuál es una estrategia ganadora, el nivel de creatividad es tan grande que él dijo, yo nunca, es una entrevista muy bonita que la pueden encontrar en YouTube, yo nunca seré capaz de replicar, o sea, él es un enamorado del Go, y dice, yo nunca seré capaz de replicar la elegancia y la complejidad de los movimientos que esta computadora logró. ¿Sí? Esto no es ampliamente conocido, pero por ejemplo en ajedrez pasó exactamente lo mismo. No sé si ustedes han escuchado de Deep Blue contra Kasparov, ¿sí? O sea, Deep Blue fue un modelo matemático del cual voy a hablar brevemente en un rato más, que le ganó a Kasparov, otro quizás mejor jugador de la historia, que le ganó en los 80s, no sé, esto sí no lo tenía preparado, pero bueno, puede ser, ¿no? Entonces, no es tan conocido, pero ese modelo, que no usa redes neuronales, no usa la misma estrategia que AlphaGo, ni que AlphaCode, pero ese modelo creó una nueva teoría adentro de ajedrez. ¿A qué me refiero con esto? Los movimientos, las estrategias que ese tipo de modelos proponían al estar jugando, las personas que saben ajedrez y las personas que teorizan sobre cuáles son las posibles estrategias, cuáles son las posibles jugadas, se dieron cuenta que este algoritmo estaba haciendo algo nuevo que ningún jugador antes había hecho, ¿sí? Muy parecido a lo que está haciendo Lee Sedol, ¿sí? No, lo que dijo que hizo AlphaGo Lee Sedol, ¿sí? Hay un libro muy bonito que justamente explica, es un libro que a mí me cuesta mucho trabajo leer porque no soy un buen jugador de ajedrez, pero que explica hace un survey sobre todas las posibles nuevas técnicas que inventó este modelo, ¿no? Entonces, respondiéndote, sí, ¿no? O sea, ya le quitó el trabajo a los jugadores de ajedrez, ¿no? Ya le quitó el trabajo a los jugadores profesionales de Go, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Muy bien, no sé si hay alguna otra duda aquí. Sí, adelante. Buenos días. Yo tengo una duda. Es más con respecto a qué opina usted sobre la inteligencia artificial que últimamente estuvo haciendo como que mucho revuelo porque ganó un concurso de artes. Ese es ese es el último ejemplo dentro de mis 4 ejemplos. Ahorita voy a hablar de ese ejemplo. Sí, adelante. Teniendo en cuenta que usted ha dicho que si una inteligencia artificial es capaz de superar a los que humanamente son los mejores jugadores del mundo en esas cosas, ¿qué nos depara en el futuro sabiendo que la inteligencia artificial nos va a terminar superando a todos? Digamos, esta pregunta sería para un filósofo. Yo no soy un filósofo, soy un matemático. O sea, lo comento porque no te podría dar una buena respuesta, ¿sí? Pero te podría dar personalmente, ¿usted qué cree que puede pasar realmente? Exacto. Yo, insisto, soy bastante cínico en ese sentido y pienso que los buenos matemáticos se van a adaptar a utilizar estos métodos de inteligencia artificial para llevar al límite su investigación. Déjame ponerte un ejemplo, ¿no? Hay un algoritmo que se llama AlphaNot, que es todas las personas le quieren poner, no es que todas las personas les quieren poner así, es la misma compañía, la que sea AlphaCode, AlphaGo, AlphaNot. Entonces, un problema matemático muy importante es desanudar un nudo, ¿sí? O sea, imagínense que ustedes tienen un nudo bastante complicado, y entonces yo quisiera saber si este nudo y este otro nudo son equivalentes, ¿sí? O sea, piensen como lo haría un buen marinero. Entonces tienen nudos muy complicados y entonces a ustedes les gustaría saber si estos dos nudos son equivalentes. Una posible estrategia es
si yo puedo desanudarlos utilizando transformaciones parecidas, estos dos nudos serán equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces hay un algoritmo de Machine Learning que es capaz de resolver ese problema de los nudos. ¿Sí? Entonces los matemáticos nos burlamos y les decimos los nudistas, las personas que se dedican a la teoría de nudos, o los teoristas de nudos, pues dicen, si este modelo matemático ya es capaz de resolver este problema, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? Y un matemático de la Universidad de Cambridge utilizó este modelo para tratar de predecir que no es computable, que ningún modelo de inteligencia artificial podría lograr. Es un artículo completamente inesperado por la comunidad y que sería solamente posible gracias a que hay una inteligencia artificial que es capaz de resolver este problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que creo? Que aunque los problemas fáciles o los problemas en los que nosotros estamos trabajando, por ejemplo los matemáticos, los pueda intentar resolver, los logre resolver una inteligencia artificial, los buenos matemáticos serán capaces de adaptarse, los buenos escritores serán capaces de ¿qué? Los buenos articulistas serán capaces de utilizar estas técnicas para tratar de escribir todavía mejor, ¿sí? Ser más prolíficos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bueno, yo tengo una duda con respecto a las redes neuronales que podemos desarrollar con esa inteligencia artificial. O sea, ¿hasta qué punto podrían desarrollarse propias o crecer propiamente en cuestiones de redes neuronales para pensar y desarrollarse solas? Ok. En un ratito más voy a hablar sobre redes neuronales. ¿Sí? De estos modelos de los que estamos hablando ahorita, todos usan redes neuronales profundas. Entonces, al rato voy a hablar un poquito sobre eso. ¿Sí? Muy bien, ¿ninguna otra duda? Sí. Creo que tú sí vas a necesitar el micrófono porque no alcanzo a escuchar hasta allá. Bueno, mi duda es un poco lo que se hablaba del ajedrez, y es que si un experto en IA que también fuera muy bueno jugando ajedrez se enfrentaba a un modelo similar al que le ganó al campeón del mundo, ¿el jugador podría ganarle con más facilidad? Estos modelos usan a jugadores muy buenos de ajedrez o de Go para entrenarse. Es decir, estos modelos necesitan de jugadores profesionales para poderse entrenar. O sea, la manera como se entrenan estos modelos es viendo cómo juegan los jugadores profesionales, ¿sí? No teniendo un maestro, ¿no? Sino teniendo 500,000 maestros, es decir, replicando 500,000 posibles juegos, las estrategias que seguiría un buen jugador. AlphaGo en particular, si ustedes busquen en YouTube, es un documental muy bonito que se llama AlphaGo y justamente explica cómo quienes entrenaron esta red de AlphaGo consultan a jugadores profesionales, ¿sí? Entonces, eso ya está incluido. Ese es el entrenamiento, esa es la promesa de Machine Learning. Si yo veo muchos juegos de profesionales, yo voy a poder jugar mejor, ¿sí? Entonces, todos estos modelos se entrenan utilizando el conocimiento de jugadores profesionales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, voy a continuar. Sí, por favor. Muy bien. Entonces, este es otro ejemplo que es quizás un poco menos conocido, pero a mí me parece extraordinario. Este modelo, de hecho, es justamente un modelo que nosotros utilizamos en alguno de nuestros cursos y me gusta bastante porque me gusta enseñar este modelo matemático, ¿sí? Entonces, la red neuronal que se entrena, en este caso, es una red neuronal que va a ver esta imagen y va a recibir este texto. Siempre va a ver una imagen y un texto. ¿De acuerdo? Entonces, es una red neuronal que no solamente, como los modelos de sentimiento de hace rato que yo les estaba platicando, no solamente recibe un texto, sino recibe una imagen además. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer esta red neuronal? Tiene que responder la pregunta que el texto hace sobre la imagen. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pensar en este problema. Del lado derecho está una imagen con distintos celulares. Esa es la imagen.
¿De acuerdo? Todo el mundo lo alcanza a ver, creo que elegí la más oscura, ¿no? Vamos a pensar en el Pyrex de hasta abajo, ¿no? Entonces, hasta abajo a la izquierda está un Pyrex, una jarrita, no sé cómo decirle. Y entonces esa es la imagen que tenemos. ¿Están de acuerdo? Todo el mundo la ve, ¿no? Ok. Y abajo dice, ¿cuál es la cantidad máxima de onzas? ¿Sí? Por supuesto, es una pregunta que solo tiene sentido para esa imagen, ¿no? Si ustedes hacen la misma pregunta, pero para la imagen de la derecha, pues, ¿qué respondería la red neuronal? No tengo idea, ¿no? ¿Ok? Pero ¿están de acuerdo que si uno ve la imagen y ve el texto al mismo tiempo, hay una relación entre ellas dos? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el trabajo de esta red neuronal? Tiene que ser capaz de entender la pregunta, tiene que ser capaz de ver la imagen, entender qué hay adentro de la imagen, y no solamente eso, tiene que relacionar el significado de la pregunta, lo que está viendo en la imagen, y contestar la pregunta leyendo algo que está en la imagen. ¿Sí? Esto esto es difícil para personas distraídas, ¿no? Resolver algunos de estos problemas. ¿Sí? O sea, aquí estoy hablando de ejemplos muy sencillos, pero imagínense que ustedes están, por ejemplo, ven un boleto de avión y les preguntan cuál es la sala de espera, ¿no? Entonces, o a qué puerta tienes que ir, ¿no? ¿Están de acuerdo que esta es una pregunta que a las personas despistadas nos podría costar trabajo, ¿no? ¿Sí? Si vemos distintos números, entonces decidir cuál es el número complicado, el número adecuado. ¿Sí? Entonces, estas redes neuronales son capaces de decir, ustedes no lo alcanzan a ver, pero la cantidad máxima de onzas que caben en este Pyrex es 16. Y estas redes neuronales son capaces de ver esta imagen, leer este texto y responder 16 leyendo el 16 que aparece ahí. ¿Sí? Vamos a pensar en la imagen de la derecha, ¿no? Tienen distintas monedas, distintos billetes, y la pregunta es, ¿cuál es la denominación más grande adentro en esta mesa? ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la red neuronal? Tiene que leer el texto, entender la imagen, entender el concepto de cuál es el más grande, ¿sí? O cuál es la denominación más larga, y contestar que 500 es el billete con una denominación más grande. ¿Sí? Esto las redes neuronales son capaces de hacerlo. ¿Sí? Nuevamente, ¿quién no está sorprendido porque una red neuronal sea capaz de hacer esto para que se salga del auditorio? Bueno, ¿quién tiene alguna duda? Así. O sea, ¿están de acuerdo que esa es una tarea muy difícil? ¿Sí? O sea, esto no es sumar palabras positivas y restarle palabras negativas, ¿no? O sea, esto verdaderamente tiene que haber una comprensión del texto y una comprensión de la imagen. ¿Sí? O sea, esta red neuronal en particular, las otras redes neuronales no he tenido la fortuna de verlas, pero esta red neuronal yo la he visto en acción, ¿no? Nosotros la hemos entrenado y la hemos puesto a hacer estas predicciones. Sí, adelante. Okay. En un ratito más, cuando llegue a matemáticas, voy a hablar de eso. O sea, él preguntó qué métodos se utilizan. Digamos, a grandes rasgos y solamente, o sea, para no contestarle a todos, que al rato vamos a hablar de eso, déjame explicarlo de manera sencilla. ¿Cómo logra entender el texto? Lee muchos textos, ¿de acuerdo? Es decir, hay algunas redes neuronales que para entrenarse leen toda la Wikipedia en inglés, ¿sí? O sea, hay modelos matemáticos que necesitan toda la Wikipedia para entrenarse. Imagínense que todos los artículos de Wikipedia en inglés los ponen en una oración muy grande y utilizando este conjunto enorme de textos logran aprender. ¿Sí? ¿Cuál es el análogo del ejemplo pasado? Ver muchos juegos de jugadores profesionales, muchos juegos de Go. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el análogo? ¿Le puedes dar 2 para atrás, por favor? ¿Qué es la base de datos? ¿Cuál es la base de datos con la que se entrena este modelo? ¿Lo pueden decir?
¿cuál es la base de datos con la que se entrenaría este texto? Es decir, en la pasada dijimos que se entrena con todo Wikipedia, por ejemplo. Necesitamos a todo Wikipedia para lograrlo entrenar. En el de Go, muchos juegos de jugadores profesionales. En este, ¿cuál creen que sea la base de datos? Muchos artículos, exactamente. No leyendo muchos, verdaderamente muchos artículos. Este modelo, nada más para que ustedes se hagan una idea, este modelo costó casi $1 millón entrenarlo. Solamente para estabilizar las computadoras que entrenaban. ¿Sí? $1 millón entrenando este modelo. Es decir, imagínense cuántos textos tuvo que leer. Sí, sí, Daniel. Yo tengo una duda respecto a, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes de Tesla. ¿Cómo reconoce dónde chocar en el momento que frenar? O sea, de ahí dónde saca el aprendizaje para cómo saber cómo reaccionar. De muchos vídeos de muchos vídeos tomados por automóviles conduciendo. Pero ¿hasta qué punto un video se relaciona tanto como que a lo que es físico? Por ejemplo, un video yo puedo ver un accidente y yo no voy a sentir que es un golpe a 200 kilómetros. ¿Cómo reaccionar que un niño está cruzando en la longitud a los metros que está, a cuánto frenar? Por ejemplo, un Tesla, ¿cómo va a reaccionar a un niño que está cruzando la calle y está yendo a más de 60, 80 kilómetros por hora en una calle transitada? Es muy distinto a un video a lo que es físicamente. No, pero, por ejemplo, para que una computadora sea capaz de hacer esto, tiene que, dentro de la base de datos con la que se entrenó, tiene que tener varios ejemplos de automóviles, varios ejemplos de vídeos grabados por automóviles, en donde se cruza una persona y el automóvil se detiene. ¿Sí? Estos modelos replican los patrones que ven dentro de las bases de datos. ¿Sí? Es decir, si un modelo de estos, en su conjunto de entrenamiento en la base de datos, no viera, por ejemplo, vamos a imaginarse que se entrenara en una ciudad donde no hay baches, ¿de acuerdo? Entonces, si un modelo nunca vio que cada que hay un bache uno tiene que frenar o tratar de esquivarlo, nunca será capaz de hacerlo, ¿sí? Si por el contrario yo quiero que aprenda a esquivar baches, tengo que darle estos ejemplos, por supuesto, ¿sí? O sea, esto es lo que, por ejemplo, mi asesor de doctorado en algún momento me dijo. La cantidad de trabajo siempre es constante, ¿sí? Es decir, estos modelos suenan muy atractivos, estoy de acuerdo, hacen cosas interesantes, pero esto tiene un costo y el costo se llaman bases de datos, ¿de acuerdo? Por eso los datos son tan importantes, por eso las empresas recopilan tantos datos, porque si tienen todos esos datos son capaces de entrenar estos modelos, ¿sí? Las bases de datos son muy costosas, ¿por qué? Porque utilizando estos modelos pueden replicar estas predicciones, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento nosotros consideramos utilizar bases de datos de automóviles, se llama aprendizaje por refuerzo, la técnica que se utiliza, bases de datos de vídeos de automóviles para que ese modelo aprenda a manejar, ¿de acuerdo? Entonces, la parte más difícil de hacer este ejercicio es conseguir los datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos datos sí existen, ¿no? Hay un par de empresas en Estados Unidos que se dedican a los vehículos autónomos y publican una parte de su base de datos para que los estudiantes o los investigadores puedan seguir practicando, ¿sí? Es muy común en el área de inteligencia artificial que uno diga, yo voy a publicar una base de datos, ¿sí? O sea, solamente publicar una base de datos, hacerla disponible a las personas, es un trabajo muy complicado, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Vamos a seguir? Muy bien, entonces como nos acercamos más o menos al final de esta primera parte, ¿me puedes dar 3 hacia adelante, por favor? Ok, entonces este es el ejemplo que, ¿quién me lo había preguntado? ¿El de arte? No me lo preguntaste, ¿verdad? Ok, entonces este es un árbol genealógico, son 9 pinturas, no, 11 pinturas. Todas estas pinturas son generadas por un modelo de inteligencia artificial. ¿Cómo se entrenó este modelo? Imagínense.
viendo muchas pinturas, ¿de acuerdo? Este modelo es particularmente interesante porque no solamente se entrenó viendo muchas pinturas, cualesquiera, sino se entrenó viendo muchas pinturas de esta época en donde las pinturas o los retratos se veían así. Muchas otras pinturas de esta época en donde los retratos se veían así, y muchas donde los retratos se veían así, ¿no? Es un árbol genealógico, está pasando el tiempo y por supuesto los estilos de estas pinturas eran distintos, los estilos de estos retratos, ¿de acuerdo? Entonces esto se llama la familia Bellamy y lo hicieron unos científicos de datos franceses que eligieron algunas imágenes particulares de las que generó este modelo de inteligencia artificial. Esta imagen, la última, Edmond de Bellamy, se subastó en Christie's en $500,000. Es la primera imagen, la primera pintura, la primera obra de arte subastada y que está además generada por un modelo de inteligencia artificial. ¿Sí? Esto se llama Generative Adversarial Networks. Puedes hacer un poquito para atrás. Antes se llaman redes multimodales, redes neuronales multimodales. El de atrás. Esto es Deep Reinforcement Learning. Y estos son Transformers, así se llaman estos modelos. ¿Sí? Si quieren, después les puedo dar un poco más de referencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿queda claro a qué me refiero con inteligencia artificial hasta aquí? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo 10 minutos más. Vamos a hacer una pausa después para dejar unos 30 minutos para las matemáticas, ya que todo el mundo tenga más energía. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un esfuerzo de 10-15 minutos más. Les voy a contar los personajes de la inteligencia artificial. He hecho una selección de algunas personas que considero que son muy relevantes. 5 en particular, cada uno de estos ligada con alguno de los conceptos matemáticos de los que quiero hablar más adelante. No es exhaustiva, por supuesto que si alguien me dice que esta es una mala elección, estaré de acuerdo para no discutir. Es subjetivo, ¿no? Hay muchas personas que han contribuido a los modelos de inteligencia artificial y estoy haciendo una selección sesgada. ¿Sí? Entonces voy a hablar de Alan Turing. ¿Todo el mundo ha escuchado hablar de Alan Turing? Todo el mundo estamos aquí gracias a Alan Turing, ¿no? Están todos de acuerdo. Quizás todos los auditorios de cualquier facultad de ciencias de la computación deberían de llamarse Alan Turing. Alan Turing es quien describió por primera vez el ADN de la computación. Es decir, él desarrolló toda la matemática de la ciencia de la computación, de la inteligencia artificial, antes de que existieran las computadoras. ¿Sí? Es decir, él demostró teoremas matemáticos sobre computadoras cuando no existían las computadoras. Es verdaderamente una locura lo que él hizo. Pues en el punto 2 hice una elección de muchos matemáticos muy buenos que contribuyeron a la estadística, a la programación, a la geometría, a la aritmética, y que sus resultados los utilizamos diariamente para optimizar mejor un entrenamiento o para hacer un análisis estadístico. El punto 3 son por lo menos 4 matemáticos que pertenecen a aquella época que ahora se conoce como la cibernética. ¿Sí? No sé quién ha escuchado hablar de esto. El término cibernética tiene una muy mala publicidad en Occidente en general, porque el término cibernética está relacionado con un conjunto de matemáticos rusos o soviéticos que desarrollan los primeros modelos de inteligencia artificial. Y en Occidente, en general, cibernética se asociaba al comunismo prácticamente, ¿no? Entonces, la reputación de la palabra cibernética es bastante mala gracias a este momento. Entonces, todos ellos, más o menos 50, 60, son los padres de la cibernética. Wiener es uno de ellos. En el punto 4 puse a
4 desarrolladores de redes neuronales. La razón por la que la inteligencia artificial es tan importante hoy en día, podemos decir que es gracias a Turing, pero en realidad estaríamos siendo nostálgicos, es gracias a los desarrolladores de redes neuronales, ¿no? O sea, el que las compañías inviertan tanto dinero, el que hayamos tantas personas interesadas en redes neuronales, es gracias a los resultados de estos matemáticos sobre redes neuronales, finales de los 80s, principios de los 90s, más o menos. ¿Sí? Y otra persona que yo quiero incluir es Judea Pearl. No sé quién lo haya escuchado. Judea Pearl es un enfant terrible de la estadística. Es el que le lleva la contraria a la mayoría de los estadísticos clásicos. Es provocador en todas sus opiniones, pero Judea Pearl contribuyó a una idea muy importante que se llama la causalidad. ¿Sí? Entonces seguramente han escuchado la frase correlación no es causalidad. ¿Sí? Entonces Judea Pearl es el que le enseñó por primera vez a las computadoras a razonar utilizando causalidad y no solamente correlación. ¿Sí? Yo tengo una red neuronal que está haciendo esto, ¿de acuerdo? Y a mí me interesa saber que está haciendo esto por las razones correctas, ¿no? Independientemente del performance que tenga, a mí me gustaría entender o me gustaría asegurarme que la red neuronal está entendiendo la tarea que quiere realizar. ¿Sí? Entonces Judea Pearl, desde mi punto de vista, también es muy, muy importante. Entonces, voy a saltarme, esto ya lo dije, voy a saltarme, adelante, una breve explicación de Alan Turing, la siguiente, voy a saltarme una breve explicación de quién fue Kolmogorov, una breve explicación de quién es Rosenblatt, una breve explicación de quién es Jan LeCun y una breve explicación de Judea Pearl. ¿Sí? Entonces esto me lo voy a saltar, voy a hablar un poquito con más detalle de las ideas matemáticas, que desde mi punto de vista, 5 ideas que son importantes para el desarrollo de este tipo de modelos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, las 5 ideas de las que quiero platicar es el concepto de computabilidad. Voy a platicar sobre un aspecto de la computabilidad que es muy importante, que es la recursión. Después voy a hablar sobre la incertidumbre, sobre la optimización, me imagino que a todos les suena algo, la geometría, y por último el teorema de Bayes. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con la recursión? Alan Turing fue la primera persona que comprendió que la recursión era una de las operaciones más importantes que puede resolver una computadora. ¿Sí? Es decir, muchos de los programas que nosotros utilizamos están basados en la idea de recursión. Me imagino que todo el mundo podría programar la secuencia de Fibonacci en 2 líneas de código. ¿Sí? Entonces, esta idea de la recursión, digamos, aunque ahorita nos pueda parecer obvia, entender matemáticamente cómo funciona la recursión es un problema complicado. El dibujo que estoy poniendo aquí es el dibujo de un texto, ¿no? Es un poema de Jaime Sabines, se llama Los amorosos callan, y entonces el texto, el modelo, está leyendo la primera parte de la izquierda, después lee la segunda parte de la derecha, continúa leyendo el texto de manera secuencial. Entonces, ¿dónde aparece la recursión en este modelo? Lo que uno quiere explicarle a la computadora es que la primera parte del texto es relevante, influye o está correlacionada con la siguiente parte del texto. ¿Están de acuerdo, no? ¿Están de acuerdo? Justamente hablando del contexto de un texto, pues las primeras palabras van a influir en las siguientes palabras, ¿no? Y las palabras sucesivas volverán a influir en las palabras siguientes. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante para una computadora, o en este caso para una red neuronal, ser capaz de entender estas correlaciones secuenciales. ¿Sí? Las redes neuronales recurrentes, GPT-3, el modelo que les enseñé de texto, el modelo de Visual Question Answering, el problema del Pyrex, todos ellos usan una composición recursiva dentro de su arquitectura. ¿De acuerdo? Entonces, entender bien cómo funciona la recursión, pero mejor aún, ser capaz de optimizar la recursión. Si la recursión tiene un problema, puede
convertirse rápidamente en un problema computacionalmente complejo. ¿Están de acuerdo, no? ¿Están de acuerdo que si yo defino algo recursivamente, pues entonces pronto la cantidad de operaciones que yo necesite va a explotar? ¿Sí? Pues uno de las grandes cualidades de un buen científico de la computación es que es capaz de resolver problemas recursivos sin que su computadora explote, ¿no? Es decir, encontrar shortcuts a estas recursiones. ¿Sí? Ok, muy bien. La siguiente. Las variables aleatorias, esto está relacionado con la incertidumbre. Todos los modelos tienen un error. ¿Están de acuerdo, no? Todos los modelos van a cometer errores. ¿Sí? ¿Por qué todos los modelos van a cometer errores? Porque todos los modelos están entrenados con bases de datos. ¿Sí? Y en todas las bases de datos hay ruido o hay errores. ¿Están de acuerdo? Si piensen en una base de datos en la que yo le pregunto a los clientes su satisfacción relacionada sobre un producto nuestro, ¿no? ¿Están de acuerdo que en la ingesta de estos datos, por supuesto, que habrá registros que están mal etiquetados, ¿no? Cualquier persona que haya trabajado con una base de datos sabe que alguna columna puede tener datos faltantes o alguna columna que está en escala de los cientos, de repente tiene un número 1.000.000, ¿no? ¿Qué pasó? Que a alguien se le fueron 4 ceros sin querer, ¿no? Entonces esta incertidumbre es normal. Es normal, un buen científico de datos, un buen programador o un buen desarrollador de inteligencia artificial aprende a vivir con esto, ¿sí? Las bases de datos de AlphaGo, por ejemplo, tenían errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a uno le gustaría hacer? Le gustaría mitigar el riesgo utilizando el error, utilizando un modelo adecuado. Hay algunos modelos que son adecuados para cierto tipo de error, ¿sí? Entonces, una herramienta matemática muy útil es distinguir las cualidades estadísticas de los errores que uno puede cometer, ¿sí? Déjenme ponerles el ejemplo más sencillo, ¿no? Si ustedes invierten diariamente en oro, por ejemplo, bueno, no en oro, vamos a suponer que invierten en alguna empresa como Google, ¿no? O invierten, son dos posibilidades, una es invertir en Google, comprar acciones de Google, hacer trading, o en Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué esperarían ustedes sobre los retornos o las ganancias cuando ustedes invierten en Google o cuando ustedes invierten en Bitcoin? ¿Están de acuerdo que Google es un problema mucho más, es una empresa mucho más estable, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Si este es el promedio de lo que uno gana después de invertir un año, ¿de acuerdo? Habrá días que yo gane menos y habrá días que yo gane más, ¿no? Es la famosa campana de Gauss, ¿sí? Si ustedes utilizan la campana de Gauss para modelar los retornos de Bitcoin, se van a encontrar que una campana de Gauss no es adecuada. ¿Por qué? Porque los extremos, tanto las pérdidas catastróficas como las ganancias catastróficas, no tienen la misma probabilidad que la gaussiana. Las colas de esta distribución, a la izquierda o a la derecha, son más altas. Esto matemáticamente significa que tienen un exceso de kurtosis. Eso seguramente les suena de sus problemas en estadística, ¿no? La kurtosis es el cuarto momento de una variable aleatoria y simplemente está midiendo el ancho de estas colas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno, de acuerdo al prior o al conocimiento previo que uno tenga sobre el problema, puede elegir un modelo que use una distribución gaussiana o que use una distribución con exceso de kurtosis, ¿sí? Esto es muy importante, esto es algo que un buen desarrollador debe tomar en cuenta. Siguiente, por favor. El método del gradiente, estoy hablando de optimización. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta es una idea muy ingenua que se le ocurrió a Cauchy hace quizás un poco más de 2 siglos. Y entonces, ¿cuál es la idea? Imaginemos que nosotros queremos asignarle, como el ejemplo que yo les puse hace rato, asignarle pesos a las palabras, importancias a las palabras. Pues, ¿cómo funcionan el entrenamiento de estos modelos? No es broma, lo primero que uno hace es asignarle valores aleatorios a los pesos. Esto suena mal, ¿no? ¿Están de acuerdo que
Asignarle valores aleatorios a los pesos significa decir, tirar una moneda y decir esta palabra es positiva, esta palabra es negativa, sin entender nada sobre las palabras. Así empieza el entrenamiento de todas las redes neuronales. La inicialización es darle pesos aleatorios a todas las palabras. ¿Sí? Esto es una terrible idea, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sin embargo, el método del gradiente va a resolver esto iterativamente. ¿A qué me refiero con esto? Empezamos con pesos aleatorios a las palabras y vamos a calcular el error que comete nuestro modelo con esos pesos. Es decir, nosotros tenemos tweets, vamos a suponer que sabemos, vamos a escoger un conjunto supervisado de tweets. ¿A qué me refiero con esto? Un conjunto de tweets de los que yo sepa si son positivos o negativos. Es decir, una persona manualmente decide, este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo, ¿no? Vamos a hacerlo para unos 300 tweets. ¿Sí? Es un trabajo manual que hay que hacer. Esto está relacionado con el costo de las bases de datos que yo les mencioné, ¿no? Es costoso tener las bases de datos supervisadas. Entonces, como está supervisada, yo puedo calcular el error que cometo en mi conjunto de entrenamiento, ¿no? Puedo ver cuántas veces me equivoco. ¿A qué me refiero? Cuento el número de veces que yo predije que el tweet era positivo y el número de veces que yo que verdaderamente era positivo, y entonces así estoy calculando un error, ¿no? El número de veces que mi modelo se equivoca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la herramienta fundamental que sugirió Cauchy? A esta función de error, a esta función que cuenta el número de veces que yo me equivoco, calculemos su derivada. Calculemos el gradiente de esta función, porque tenemos muchos pesos, ¿no? Tenemos muchas palabras que son las distintas variables. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sugiere Cauchy? Calculemos el gradiente y ese gradiente se lo voy a restar a los pesos aleatorios originales. Yo tengo todos mis pesos, calculo el gradiente es un vector, me va a dar nuevos pesos, y entonces a los pesos originales aleatorios, mal elegidos, le resto los pesos del gradiente. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que está haciendo? Esto simplemente está obligando a que mis pesos vayan en la dirección contraria, porque le estoy restando el gradiente, en donde se minimiza el error se hace más chico. ¿Sí? Entonces, es una manera muy optimista de ver el problema, ¿no? Decir, bueno, con que yo puedo minimizar un poquito el problema, con que yo pueda reducir el error, ya con eso. ¿Sí? Es muy optimista porque solamente hago eso, ¿no? Solamente le pido que se vaya en la dirección en la que decrece el error. No le digo cuánto, no podría decirle cuánto, pero digamos, solamente le pido que se vaya en esa dirección. El método del gradiente es la herramienta con la que se entrenan las redes neuronales profundas. ¿Sí? Es el método más importante de optimización. ¿Sí? Los tensores. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tienen una imagen, ¿de acuerdo? Y entonces, la manera como la computadora ingiere esta imagen, ¿cómo podría ser? ¿Qué distingue a dos imágenes? El color de los píxeles, ¿no? ¿Están de acuerdo que si tenemos dos imágenes en blanco y negro y un píxel es distinto, eso hace que las imágenes sean distintas? ¿De acuerdo? Entonces, una buena forma, como podríamos proponer que las computadoras lean las imágenes, es considerando un vector un vector con tantas coordenadas como píxeles tenga la imagen. ¿Sí? Si tengo una imagen de 1000 por 1000 píxeles, entonces tendré un vector de tamaño 1.000.000. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema de utilizar un vector para codificar a una imagen? ¿Están de acuerdo que dos píxeles contiguos deberían de tener alguna relación, ¿no? O sea, el color de uno influye en el otro. ¿Sí? Entonces, un vector lo que hace es simplemente este píxel último está a un lado de este píxel siguiente, ¿no? Si leemos de izquierda a derecha los píxeles. Y eso está mal, ¿no? Es decir, yo quiero tener una manera de vectorizar, una manera de codificar los colores de los píxeles que considere las correlaciones físicas que yo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, no utilizamos un vector, utilizamos una matriz, ¿no? Una matriz es una imagen esencialmente, ¿no? Que me dice, estos dos están cerca, estos dos píxeles están cerca. Entonces, lo que estamos haciendo es induciendo algo que nosotros conocemos sobre el problema
mediante un objeto matemático que se llaman matrices, en general se llaman tensores, ¿no? Entonces tiene un objeto tridimensional, es un 3-tensor. ¿Sí? Entonces, las redes neuronales dependen de qué tensor se estén utilizando. ¿De acuerdo? Muy bien, la siguiente, por favor. El teorema de Bayes. El teorema de Bayes como es la base de esto que les comenté de la correlación, perdón, mejor dicho, de la causalidad, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo dos fenómenos que pueden estar correlacionados, el ejemplo clásico es cada que llueve se venden menos paletas de hielo, ¿no? Entonces, estos eventos, por supuesto que están correlacionados, ¿no? Sin embargo, pocos creemos que las paletas de hielo causan la lluvia, ¿no? o prohíben la lluvia. ¿De acuerdo? Entonces el teorema de Bayes es la herramienta fundamental para distinguir entre una correlación y la causalidad. Esto se llama inferencia bayesiana, es una técnica para entrenar las probabilidades de un modelo que permita controlar este nivel de correlación o este nivel de causalidad. ¿Sí? ¿Han visto el teorema de Bayes? ¿Suenan? En algún momento en estadística seguramente lo vieron. Pero bueno, no se preocupen. Muy bien, tengo exactamente 2 minutos para alguna pregunta. ¿Me podría explicar exactamente qué es el teorema de Bayes? Sí, con gusto. O sea, el teorema de Bayes es una manera para calcular la probabilidad de que algo ocurra suponiendo que algo antes ocurrió. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de al lanzar un dado obtener un 5? 1/6. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de al lanzar un dado, sabiendo que cayó un número impar, obtener un número 5? Ya no es un sexto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es 1/3. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a nosotros nos interesaría calcular esto? Imagínense que ustedes están calculando cuál es la probabilidad de que un tweet sea positivo, ¿no? El ejemplo que pusimos al inicio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un tweet sea positivo? Pues puedo calcular los pesos, así como lo hicimos al principio, y contar, ¿no? Simplemente. Ahora, ¿están de acuerdo que a lo mejor a ustedes les gustaría incluir un conocimiento previo sobre este tweet, ¿no? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que este tweet sea positivo sabiendo que se publicó a las 10 de la mañana? ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que a nosotros nos gustaría incluir ese conocimiento previo porque a lo mejor nuestra respuesta puede ser más precisa? ¿De acuerdo? Entonces, el teorema de Bayes es una fórmula que nos permite calcular la probabilidad de que el tweet sea positivo condicionado a que se publicó a las 10 de la mañana. ¿Sí? La fórmula de Bayes nos dice que esta probabilidad es igual a la probabilidad de que se publique a las 10 de la mañana condicionado a que sea un tweet positivo, multiplicado por la probabilidad de que ese tweet simplemente sea positivo, dividido sobre la probabilidad de que ese tweet haya sido publicado a las 10 de la mañana. ¿Sí? ¿Sí? En algunos casos este segundo cálculo puede ser más sencillo y nos permite mejorar el performance. ¿Sí? Una última pregunta. No. Ok, ¿puedes dar a la siguiente? Como les mencioné, soy director del Colegio de Matemáticas Bourbaki. Nosotros nos dedicamos a dar clases, a proyectos de consultoría, y en lo particular es un lugar que nosotros imaginamos como una propuesta académica que se involucre cercanamente con la industria. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros somos una institución privada y como institución privada tenemos un poco de holgura para
involucrarnos más fácilmente con la industria. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros, nuestra propuesta es enseñar a las distintas empresas, a estudiantes interesados en este tipo de temas. ¿Sí? Entonces, más o menos a eso nos dedicamos. Es un buen lugar para estudiantes jóvenes que también quieren trabajar, hacer una estancia adentro de nuestro colegio. Entonces, a lo mejor algún día, en algunos años, a alguno de ustedes le llame la atención algo de esto y son bienvenidos. Como les comenté, yo tengo poco tiempo viviendo aquí, pero el colegio tiene más o menos 4 años existiendo, y los invito a que nos sigan, por ejemplo, en redes sociales, Colegio de Matemáticas Bourbaki. Publicamos contenido de divulgación sobre estos temas, tratamos de acercar a una gran audiencia a estas ideas matemáticas, y entonces nos alegraría mucho que nos visiten. ¿Sí? Fuera de eso, les agradezco otra vez la invitación. Muy buenos días a todos. Voy a tener el honor de entregarle al doctor Carlos Alfonso Ruiz Guido, a nombre del Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Mérida, el presente reconocimiento por haber impartido la maravillosa conferencia Las Matemáticas y la Inteligencia Artificial. En el marco del Simposio de Sistemas 2022, un profundo agradecimiento por habernos impartido tanta maravillosa información sobre inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.